Bueno, se suman a nuestra mesa de análisis Rodrigo Ballester. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Eres director internacional de la Matías Corvin, el think tank de Hungría, y Coronel Camacho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si han tenido ocasión de escuchar al presidente del gobierno. Dice que para no ofender a Marruecos, mejor no reivindicar la soberanía. ¿La soberanía de qué? De Ceuta y Melilla, ¿se entiende? Ya. Bueno, en fin, este señor en relación con Marruecos es un desastre con paliativos, que creo que es una frase que no es mía, pero vamos, que se le aplica perfectamente a él. Va a pasar a la historia por ser el primer mandatario que asiste a una cumbre y sigue en la cumbre sin que vaya a la otra parte, que es lo que ha hecho el sultán. De todas formas, la bofetada no es esencialmente a Sánchez, sino es a España. O sea, es realmente, esto ya se ve cuando en el primer viaje le ponen la bandera española, se la ponen al revés, que significa rendición. Y bueno, pues realmente uno puede preguntarse qué debió hacer cuando le comunicaron que no iba... Lo primero, no salir de Madrid sin tener la seguridad que el sultán estaba en Rabat, o sea, no salir. Pero si llega allí y se lo encuentra por sorpresa, pues volverse, más que nada, porque realmente le han colocado a un nivel... Ha dejado a él no, a España entera nos ha dejado a la altura del betún. Sí, efectivamente, pero él como representante y como negociador, al ubicarle a la altura del primer ministro marroquí, que no toma decisiones, porque las decisiones en los temas de Estado las toma el sultán, pues entonces es llegar a un sitio donde resulta que te ponen a hablar, cuando tenías que hablar con el jefe, pues te ponen a hablar con el conserje, ¿no? Claro, claro. Llama la atención, Ballester, que el Marruecos Gate ha afectado a muchísimos eurodiputados, muchos, principalmente la mayoría, son socialistas, y por supuesto españoles, que algunos ni siquiera ha hecho falta comprarles o sobornarles, pues ya estaban en el ajo. Sí, correcto, el mal llamado Qatar Gate, porque sería mucho más adecuado llamarlo Morocco Gate, y es verdad que al final es bastante revelador y bastante patético ver que la facilidad con la que Marruecos ha conseguido ahí poner los tentáculos en el Parlamento Europeo, y un Parlamento que tenemos la impresión que cada vez que hablan más de derechos humanos y que apuntan a algunos países, sus preferidos siendo Polonia, por supuesto, y Hungría, al final solo es un pretexto muy, muy barato para esconder sus propias vergüenzas. Y al final a mí me preocupa bastante más el Marruecos que el Qatar, porque al final Qatar tiene unos intereses bastante más limitados en la Unión Europea que Marruecos, pero Marruecos es un vecino, Marruecos tiene unos acuerdos de asociación con la Unión Europea ya muy elaborados, hablamos de millones, de cientos de millones de fondos europeos que pueden ir a Marruecos, hablamos de los temas de migración, por favor. Claro. Y entonces al final es un vecino a veces complicado y con el que ya con un parlamento que además rema en su dirección, pues puede convertirse en un socio muy molesto. Es un socio molesto y además desleal, porque la presión migratoria es absolutamente descomunal y no es que no tenga capacidad de controlarla, es que no tiene ninguna voluntad de controlarla. Tampoco termino de entender muy bien por qué Bruselas no se lo toma más en serio, porque es la frontera sur de toda la Unión Europea. Y además esa inmigración, esa presión migratoria no va a Ceuta, ni tampoco a la península, va al corazón de Europa. Bien, ¿no? Es muy buena pregunta. Yo creo que Marruecos, cuando quiere, controla la frontera. Claro, claro. Y sigue siendo un país que, por ejemplo, en términos de repatriación de sus propios nacionales, tiene un balance ahí, digamos, bastante positivo, pero también es verdad que utiliza sin ninguna vergüenza la migración como un arma geopolítica, que se lo digan a los teutís después de que llegara Jali a España, que eso fue, vamos, innegable lo que pasó allí, y también es un país que sabe jugar bien sus cartas en la Unión Europea, no solo con el chantaje migratorio, pero es un país también que sabe intimidar muchísimo. Y entonces, ¿se lo están tomando en serio en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ahora mismo es un sitio en el que está mirando muchísimo a Ucrania, muchísimo a Ucrania. Claro. Luego cada país, la Unión Europea es un poco el que tira las cartas y con sus propios vecinos. Y con Marruecos, ¿quiénes son? Pues Francia tradicionalmente y ahora España. Y España, como hemos visto ahora mismo, está por uvas. España está casi en una relación de sumisión con Marruecos. ¿Está por uvas o igual es peor? Igual se ha convertido en el caballo de Troya del régimen marroquí.
el Partido Socialista, lo cual es muy grave, ¿no? O al menos Hombre, sumisión. la hipótesis más peligrosa, bajo mi punto de vista, es que el presidente del gobierno español esté bajo chantaje. Claro. En cuyo caso, que bueno, esto lo adelantó el portavoz de Unidas Podemos hace varios días, en cuyo caso, pues bueno, claro, el señor Sánchez, cada hora que siga al frente del gobierno, pues aquí puede pasar 4 cosas. Hay que esperar a la vuelta a ver si finalmente el gobierno español ha cedido en la reclamación que tenía en el cartera el gobierno marroquí de que España cediera el control aéreo del Sáhara, que estaba en Canarias, que se lo cediera a Marruecos, lo cual sería ya un paso material a ese reconocimiento de la autonomía marroquí sobre el Sáhara, que parte de una premisa falsa, porque Marruecos no tiene la soberanía sobre Marruecos, no puede conceder ninguna autonomía. Claro. En el momento tendrá que iniciarse el proceso de descolonización como mandata Naciones Unidas. Exactamente. Es que no solamente son las resoluciones de Naciones Unidas, hay además 2 resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, claro, y hay además varias resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Entonces, no es solamente la ONU, es, como ha mencionado antes el señor Bardají, el contexto internacional que en absoluto apoya las pretensiones de Trump y de Sánchez de que la autonomía es la mejor solución para el Sáhara, porque es un territorio no autónomo, tiene derecho a la libre autodeterminación y si eso salta por los aires, la Carta de San Francisco, que es la carta fundacional de Naciones Unidas, salta por los aires. Claro, claro. Es que el Sáhara es como Gibraltar, territorio pendiente de descolonización. Gibraltar, según la ONU, tiene que volver a España. En cambio, el Sáhara tiene un derecho previo a la autodeterminación. Su población, los saharauis, de los que hay un censo elaborado en los últimos años del régimen franquista, además informatizado perfectamente, se conocen no solo los miembros que vivían en el Sáhara en aquella época, sino también sus descendientes, pues se les tiene que consultar. Ellos tienen que pronunciarse en un referéndum qué quieren. Si la independencia o quieren seguir en un régimen dependiente de Marruecos, que es lo que propone Rabat. Y según la legislación de Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora. Claro. De ahí la importancia para el sultán de que el gobierno español, en este caso el de Sánchez, acepte el plan de anexión y autonomía del Sáhara. Exacto, porque ha sido el gobierno español el que ha decidido desoír el propio mandato de Naciones Unidas como potencia colonizadora en proceso de descolonización y ha dejado a los saharauis a los pies de los caballos. Exacto. Los ha traicionado, para ser breve. Sí, sí, correcto. Sí. Y la verdad es que lo que no se explica es esa relación de sumisión y de intimidación en la que Sánchez se ha puesto respecto a Marruecos. Si metes el factor chantaje, ya empiezan a casar todas las piezas. Claro. Por aquello del Pegasus. Quizás, ¿no? Al final, que es la pura lógica, es deducir exactamente eso. Claro. Bueno, el primer ministro de Marruecos, como se pueden imaginar, está más que satisfecho con el cambio de posición de España en relación al Sáhara. En este sentido, las relaciones bilaterales entre los dos países han entrado en una nueva fase gracias al apoyo por parte de su gobierno al plan de autonomía. España tuvo el valor de adoptar una visión histórica y realista, lo cual lo valoramos aquí. Bueno, pues nada, el primer ministro está satisfecho por el cambio histórico del gobierno de España. Y es que realmente fue un cambio histórico, porque es que el gobierno de España, incluido Zapatero, había mantenido la posición en relación al Sáhara. Ha sido Sánchez el que, sin contar con nadie, ni siquiera con el Consejo de Ministros, metió ese volantazo. Exactamente, es un cambio histórico, pero que también es un volantazo que se anunció por carta en un español mal traducido del francés. Sí, sí. Es decir, que no sé si lo escribió un becario o lo escribió... No, a lo mejor pasó ¿sabe? Lo que pasó con la carta primera que se escribió cuando la Marcha Verde, que también estaba el ministro Carro en Marrakech, y entonces le dice el sultán: yo retiro la Marcha Verde si escriben ustedes, o sea, si me lo piden por escrito.
Y entonces el ministro Carro dijo, sí, sí, majestad, voy a Madrid, mañana traigo la carta, y dice, no, no, no me ha entendido usted, la carta la redacto yo, pero la firma usted. Que ha podido pasar lo mismo ahora. ¿Por qué? Porque es incomprensible que desde la Moncloa, cuando una carta de este nivel se escribe, no pasa por el que la escribe y el que la manda, sino pasa por no sé cuántos pares de ojos, pero lo mira mucha gente. Entonces no es comprensible esas faltas de ortografía o de sintaxis que tenía la carta. Y de nombre de los ministerios, que tampoco Claro, está bien puesto. claro. Falta hasta el membrete, por faltar, Sí, es claro. que al final esto ha sido una chapuza increíble. Y entonces un cambio histórico con un volantazo, digamos, de lo más improvisado, es verdad que es que al final vuelvo un poco a lo de la extorsión. Pero hay un ridículo aquí en esta reunión llamada de alto nivel inicialmente, que quería ser una cumbre, tremendo, y es que los marroquíes han conseguido ponerle a Sánchez al nivel del primer ministro marroquí. Y el nivel del primer ministro español, es decir, del presidente del gobierno español, su nivel de negociación está en el sultán. De la misma forma que cuando negocia Francia con Marruecos, quien va a entrevistarse con el sultán es el presidente de la República, pero no porque sea presidente, sino porque según la Constitución el responsable de las relaciones exteriores es el ocupante del Elíseo. Pero en España el responsable de las relaciones diplomáticas es el presidente del gobierno. Para entendernos es como si hubiera habido una reunión de Álvarez con el primer ministro marroquí, que es una reunión importante, Pues, pero no se puede calificar de alto nivel. Claro, efectivamente. Bueno, Y Macron nunca hubiese ido a Marruecos bajo estas circunstancias. No, claro, exacto. Jamás. Exacto. Por mera dignidad, no personal, sino institucional. Nacional, Exacto. dignidad nacional. Por la dignidad de Francia. Bueno, Álvarez ha hecho declaraciones diciendo que está muy satisfecho con los resultados de la cumbre porque, según él, se está controlando la inmigración. En la gestión conjunta de los tráficos migratorios irregulares, aquella que tiene como países de tránsito tanto Marruecos como de llegada España, como punto de entrada de la Unión Europea, han caído de manera significativa, un 31%, cuando vemos que todas las otras rutas migratorias hacia Europa desde África crecen exponencialmente. Bueno, pues nada, Álvarez presumiendo de que están supuestamente controlando la inmigración, cuando todos los datos, si no estoy mal informado, lo que apuntan es exactamente a lo inverso. Desde que cedimos Sáhara, la inmigración ilegal se ha disparado. Sí, pero es que además este señor parece que en vez de ministro de Asuntos Exteriores es ministro de Marketing. El otro día el señor López Aguilar, que es eurodiputado, decía que había que tragarse sapos porque era un aliado estratégico, sí. Y entonces yo le diría precisamente al señor López Aguilar que la política exterior de un país está para no tragarse sapos. Exacto. Porque es que sapos nos hemos tragado muchos, ¿no? Nos hemos tragado la dignidad en el tema en la dignidad institucional, nos hemos tragado el Sáhara, nos estamos tragando ahora, esta misma mañana, Ceuta y Melilla, nos hemos tragado la balanza comercial, nos tragamos la inmigración irregular. ¿Y ya qué más hace falta? Si no saben negociar, no saben llevar adelante una política exterior, que den un paso lateral y dejen pasar a la gente que sabe que en el Palacio Santa Cruz hay mucha gente que sabe. Pedro, estamos viendo en pantalla unos datos sobre el rey de Marruecos. Pues sí, yo creo que el más destacable es el de comendador de los creyentes. Según su constitución de 2011, el rey Mohamed, como ha mencionado el coronel Camacho, es el que dirige la política exterior e interior del país, es el que nombra a varios ministros y el que de verdad dirige, gobierna ese país. Ya sabemos que lo trata como una finca. Él pasa más tiempo en París con sus amigos, en sus fiestas, que en Marruecos, y ahora parece ser, en Gabón, uno de los aliados más fieles de Marruecos en África, frente a la República Árabe Saharaui. Y reunirse con un ministro de Exteriores marroquí es absurdo, porque al final no deja de ser nadie, un exacto, empleado. no es nadie. Exactamente. A quien tienes que ver, con quien tienes que reunirte y negociar es con el rey. Que por cierto, ayer estamos viendo en esa imagen en París, donde prácticamente se pasa la mitad del año, un súbdito marroquí le reconoce y se le abraza, le besa, etcétera, etcétera. Es también sorprendente que el rey, que supuestamente está comprometido con su país,
prácticamente no lo pisa. Está la mitad del año en París, ahora está en Gabón. Bueno, en París también se compró un palacete descomunal por un importe de docenas de millones de euros, mientras seguía recibiendo dinero del gobierno español y de la Unión Europea. Además, ya sabemos a dónde va parte de ese dinero, por lo que se ve, a los gastos privados del sultán y de su corte, lo que allí se llama el Maghzem. A mí me llama la atención la capacidad de adoctrinamiento que tienen en Marruecos, que un barrendero marroquí, o sea, que ha tenido que marcharse de Marruecos para encontrar cómo vivir en Francia barriendo calles, ve al responsable del gobierno de su país, que no es un monarca constitucional, a la europea, y está tan feliz, tan contento, que le besa. Oiga, por favor, es que en España besar a los reyes en agradecimiento se dejó hace muchísimos siglos, si alguna vez se hizo. Pero tú lo has dicho antes, porque es comendador de los creyentes. Ahí y entonces está el está en asunto. otra esfera Una especie de líder diferente. religioso. Es decir, tiene un carácter sagrado. Y es que además otro punto interesantísimo es que los marroquíes no pueden renunciar a su nacionalidad. Sí. Eso que nos dicen de doble nacionalidad hispano-marroquí Ah. o tantos marroquíes que ahora son españoles es mentira. Un marroquí no puede renunciar a su nacionalidad. Aunque Eso haya es- nacido en otro país de la Unión Europea y aunque su madre haya nacido ya en otro país de la Unión Europea, la nacionalidad marroquí es irrenunciable, de generación en generación. Por la Constitución, el súbdito marroquí, desde que nace hasta que muere, debe lealtad al sultán. Esto el gobierno español, soy yo testigo, lo sabe desde que empezó la transición de in illo tempore. Y según el Código Penal, la deslealtad al sultán se califica jurídicamente como delito de alta traición, Claro. que puede ser condenado de 20 años a la pena de muerte. Entonces, todos los marroquíes que hay en España, legales o ilegales, si tienen origen marroquí, tienen residencia, su lealtad al sultán. ¿Y qué pasa con los marroquíes de origen marroquí y de nacionalidad marroquí que trabajan en el ejército español en Ceuta y Melilla? Lo mismo te digo. Vamos a ver, la Digo justicia... porque son mayoría ya. Sí, sí, pero la justicia en Marruecos se aplica al estilo de las 1001 noches, del libro de las 1001 noches, es decir, no solamente con el infractor, sino con la familia o la clientela también del infractor, amigos y tal. Entonces, todo el que tiene familia en Marruecos está pillado por posibles represalias o represión. Entonces, insisto, Eso quiere decir que si el sultán toca el silbato, todo... el 100% se van a girar Bueno, su lealtad. Será los que movilicen los consulados y la embajada marroquí. No quiere decir que si en España hay 1 millón de marroquíes vayan a ser todos Yo hablo de Ceuta y movilizados. Melilla. Si el sultán decide tocar el silbato y decirle a los militares marroquíes que Se están en ponen España, a- que son mayoría del ejército español, que somos Marruecos, ¿en ese mismo momento usted cree que se giran su lealtad y pasan al Pues, lado marroquí? Bueno, en ese momento, en el siguiente, desde luego. Bueno, desde luego que en sí. Melilla hay un grupo muy importante de rifeños, de los que hablan la lengua tamazig, que la verdad no tienen ningún aprecio a la monarquía alauita, porque fueron bombardeados con napal por el padre de Mohamed VI, Hassan II, cuando era príncipe heredero, y hubo una rebelión en el Rif, antiguo protectorado español. Entonces a ellos se les maltrata. Esa es la excepción. Efectivamente, por lo que tú mencionas, la única excepción. Pero el que se considera que está dentro del sistema, es, efectivamente, en ese momento, en el siguiente o en el otro, habría graves problemas de disciplina en las Fuerzas Armadas que tuvieran soldados marroquíes. Preocupante. Rodrigo, ¿cómo cala todas estas informaciones dentro de la Unión Europea? ¿Qué es lo que opinan nuestros socios en la Unión Europea? Porque supongo que todo el mundo está mirando, está teledirigiendo, está observando esta cumbre mal llamada de alto nivel, ¿no? Cuando ven la humillación de Marruecos a España, que el presidente del gobierno no solamente pone mala cara, sino que encima sonríe, y que el agujero, porque la frontera se ha convertido en un agujero, se ha convertido en una vía libre, ¿hay inquietud?
Pues yo diría que no tanta. Primero porque la Unión Europea está completamente fagocitada ahora por Ucrania. La Unión Europea mira ahora exclusivamente a Ucrania, tiene un problemón en su flanco este, y entonces... pues, toda la energía se va para allá. Toda la energía se va para allá, toda la atención se va para allá. Y luego, segundo, y otro aspecto que es muy triste, pero que desgraciadamente Pedro Sánchez tiene más bien buena prensa en Bruselas, tiene buena relación con la presidenta de la Comisión Europea, y es un socio que cuando va a Bruselas, pues bueno, da la impresión de ser un socio de fiar. Y entonces al final, ahora mismo entre una cosa que es Ucrania y la otra que Pedro Sánchez goza de cierta confianza, pues al final es como, bueno, te dejamos hacer, vamos a ver lo que pasa y estamos en tus manos y ya está. Y entonces... como que es un asunto español. Como que es un asunto español, un asunto francés también, pero digamos que ahora mismo los dos países que tienen que llevar la batuta, que son estos dos, pues uno de ellos está en una relación casi de sumisión con Marruecos. Y esto es muy grave, porque además Marruecos ahora es un país que está muy envalentonado desde que tiene el apoyo de su primo de Zumusol, por decirlo así, que es Estados Unidos. Claro. Entonces, geopolíticamente ha cambiado completamente el tablero y se aprovecha muchísimo de esto. Bueno, pues defiende bien sus intereses nacionales Marruecos, tampoco se lo vamos a reprochar, pero es verdad que o les tratamos de tú a tú, claro, o si no nos van a comer, digamos, muchísimo terreno en temas de migración, en temas también de terrorismo yihadista. Lo que usted ha dicho antes, que es el comendador de los creyentes, también tiene una importancia geopolítica increíble, porque significa que también es el rey el que va a tener la última palabra al hablar, por ejemplo, de terrorismo. Y cuando lo ha hecho, ha sido muy firme contra los yihadistas, también hay que reconocerlo. Pero bueno, ¿eso se puede también, esa cooperación policial, transformar un día en un arma de chantaje? Pues quizás también. Y de momento, Marruecos tiene muchas cartas en la manga, de momento está jugando bien en materia de cooperación contra el terrorismo. Creo que no se le puede reprochar una deslealtad absoluta, pero ¿lo va a utilizar como arma geopolítica para defender sus intereses? Sin duda. ¿Buena o mala noticia? Los dejo contestar. Y cada vez que tiene algún problema, mete presión migratoria y pone la mano. Exactamente, y la migración, estoy harto de estos discursos ahí angélicos de ¡ay, pobres inmigrantes! Lo hemos visto en Bielorrusia, es un arma geopolítica. Claro. Lo hemos visto también en Marruecos, en Ceuta, en cuanto han querido protestar. Una marcha verde permanente. Y entonces... La guerra híbrida. Y eso se puede, y aparte, cuando ves el arsenal jurídico de la Unión Europea, para, por ejemplo, devolver a inmigrantes, etcétera, que es increíblemente débil, que está completamente a merced de la religión de los derechos humanos, que al final en la Unión Europea hoy mismo, aunque toda la mayoría de los europeos quieren frenar la inmigración, no lo están consiguiendo, porque siempre hay una ley, siempre hay una sentencia de no sé qué tribunal internacional que les impide hacer lo que tienen que hacer, es decir, defender sus fronteras. Mirar Hungría, por ejemplo, por hacer su trabajo y respetar el código Schengen, la que le está cayendo a nivel de sanciones, a nivel también de infracciones de la Unión Europea. Entonces, al final, estamos dejando en nuestro vecindario que conviertan la inmigración en un arma de chantaje geopolítico, y seguimos sin decidir en la Unión Europea si, por ejemplo, se pueden financiar vallas. Hay 16 ministros que lo han pedido, el grupo de Vilnius se llama, claro, y la Comisión Europea sigue frenando esto, la comisaria Ylva Johansson en particular, y luego ¿qué está pasando también? ¿A qué se están dedicando en la Unión Europea? A castrar y a decapitar Frontex, por ejemplo, que era la única agencia en la Unión Europea que se proponía ayudar a los Estados miembros a controlar las fronteras, y al final quieren transformar a esta agencia en una agencia de ayudas y una agencia de control para fiscalizar a los Estados miembros cuando hacen su trabajo. Pero la Frontex en España, en Ceuta, Frontex era una Zodiac. O sea, que suena muy bonito, pero es que Frontex al final, de manera operativa, no era nada. Y, hombre, yo creo que la frontera sur hay que protegerla. Y si la Unión Europea... España no se lo toma demasiado en serio, pero la Unión Europea parece que tampoco. Era un poco más que una Zodiac, pero ahí donde tiene muchas razones que ni siquiera eso se lo están tomando en serio. La única expresión un poco de potencia que tenía la Unión Europea en términos de migración era Frontex. Claro. Y al decapitar al antiguo director general, claro, al francés Leggeri, hace casi un año, ¿por qué? Porque lanzaron una campaña contra él desde El País, Der Spiegel, Le Monde, etcétera, todos los periódicos de siempre, y al final para transformar a Frontex en una agencia que va a estar ahí fiscalizando a Estados miembros. ¿Quién va a querer trabajar con Frontex? Al final Frontex se va a transformar en la agencia que les va a crear problemas y no soluciones. Sí, es una especie de intervención general en vez de una ayuda, ¿sí?, que me impulsa mi actividad. Pero España tiene un camino diplomático que yo por lo menos no he percibido que haya puesto en marcha. Y es una simple pregunta. España es aliada de Francia, de la Unión Europea, está integrada en la Unión Europea y es miembro de la OTAN. Y hay que plantear en el Elíseo y en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado con toda claridad
¿Ustedes piensan que Marruecos es un factor de estabilidad en el Mediterráneo occidental? Para Estados Unidos sí. No, para Estados Unidos. Bueno, pero es que Para el Estados Mediterráneo... Unidos es el socio fiable Vamos del a ver, estrecho. Pero vamos a ver, una cosa es que sea el socio fiable del estrecho de forma coyuntural y yo lo que estoy planteando es otra cosa. Es decir, la estabilidad en el Mediterráneo occidental no es solamente la confianza de Trump o de Biden en Marruecos, sino que está el estatus de Argelia, está el estatus de España, está en una palabra el estatus del estrecho de Gibraltar, claro. Y está también Gibraltar, que también es un terreno colonizado, la última colonia que existe en Europa en manos de Gran Bretaña. Entonces, la pregunta es esa, es que Marruecos, a pesar de que sea su socio preferido en estos momentos, ¿lo considera usted un factor de estabilidad? Es decir, porque lo que ha habido en el Sáhara no es una integración de la población saharaui que ha caído bajo las manos del gobierno marroquí. Lo que hay en el Sáhara es una invasión de un territorio que no le pertenece.